he sido invitado para hablar de mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos. El título ya refleja una preocupación, y es que hay un contraste de un tiempo a esta parte entre los padres fundadores, la extraordinaria visión de los padres fundadores respecto de lo que ha venido ocurriendo en un sentido contrario de ese espíritu de los padres fundadores. Ahora, el libro tiene 500 páginas, de manera que no voy a elaborar sobre esto, voy a hablar más o menos una media hora haciendo una síntesis general del asunto, y se divide en distintas partes. Una primera parte se refiere a los principios esenciales sobre los cuales fue fundado Estados Unidos. ¿Cuáles fueron esos principios muy sintéticamente expuestos? Primero, la división entre la Iglesia y el poder. Esto es, que las distintas iglesias, las distintas concepciones religiosas o no religiosas, nunca estuvieran atados al poder político. Esto se llamó en la tradición estadounidense la doctrina de la muralla, para mostrar una separación tajante entre estas dos áreas, y cada vez que se ha tenido en la historia de la humanidad alianzas entre el poder político y las iglesias o la religión, ha sido una catástrofe. Han venido las inquisiciones, las hogueras, las censuras y todo tipo de persecuciones. De manera que este es un punto muy importante. Otro punto que rodea a casi toda la correspondencia de la época de los padres fundadores es la limitación al poder político. Esto es, que el poder político, el gobierno, el monopolio de la fuerza, está constituido única y exclusivamente para proteger los derechos de las personas. Y las personas tienen que tener siempre una actitud y una posición activa en cuanto a la defensa de esos derechos. Por eso Jefferson decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Tenemos en algunas comunidades actuales la posición de gente que piensa que son otros los que los tienen que proteger. Actúan como si estuvieran en una inmensa platea, en un teatro, mirando el escenario, y son esos otros los que tienen que protegerlos y cuidarlos, en lugar de comprender que todos estamos interesados en que se nos respete. No importa si nos dedicamos a la jardinería, a la danza, a la música, al teatro, al derecho, a la economía, a la arquitectura, a la medicina o lo que fuera, estamos todos muy interesados en que se nos respete. Por lo tanto, todos, cada uno de nosotros, mucho mejor que todos, porque como decía Borges, todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Entonces, cada uno ocuparnos diariamente de proteger los derechos. Y no es una exageración cuando digo la importancia de que al acostarnos a la noche tenemos que preguntarnos, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, las consecuencias son una catástrofe. Por eso, en este libro también lo cito Alexis de Tocqueville, donde él decía en el libro menos conocido, El antiguo régimen de la Revolución Francesa, menos conocido que la democracia en América, donde él dice que en muchos países, y eso ha ocurrido en Estados Unidos, y lo subrayo en este libro, que al tener un progreso moral y material fenomenal, en la Argentina ocurrió algo similar, la gente da eso por sentado. Lo da como un hecho, como un suceso que tiene que automáticamente mantenerse. Y ese, dice Tocqueville, es el momento fatal, porque es el momento en que ocupan posiciones intelectuales otras visiones, visiones keynesianas, visiones de la CEPAL, visiones intervencionistas, estatistas, socialistas, marxistas, etc. Entonces, quiero también decir, y lo digo en ese libro, dando uno de los ejemplos, me parece más importantes que hay hoy día, es precisamente la Universidad Francisco Marroquín. La importancia de preservar esos principios y darnos cuenta
que, como decía Gramsci, Antonio Gramsci, el marxista Antonio Gramsci, comillas, cito textualmente, tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Es un tema de las cejas para arriba, es un tema de la mente y es un tema de educación. Por eso vuelvo al tema de la Universidad Francisco Marroquín. Otro punto dentro de estos principios es explicar qué es el derecho, porque vivimos en la época de los pseudo-derechos, que quiere decir el usar, manotear los bolsillos ajenos. Esto es, si yo gano 100 en el mercado, la contrapartida es la obligación universal de todos de respetarme esos 100. Pero si yo gano 100 y digo que quiero ganar, tengo que obtener 200, me tienen que entregar 200, y el gobierno o los gobiernos me otorgan semejante derecho, entre comillas, esto quiere decir que otro se va a ver obligado a financiarme la diferencia, lo cual significa lesión del derecho de ese otro, lo cual a su vez significa un pseudo derecho. Entonces, desde la Constitución o de la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, la idea de las constituciones es poner un límite al poder. Sin embargo, hoy se observa en gran medida que las constituciones, en gran medida, no todas por suerte, afortunadamente, son una especie de detalle de aspiración de deseos o de pseudo derechos. Pongo el ejemplo extremo de lo que ocurrió hace relativamente poco, en la época de Rafael Correa, en Ecuador, cuando una asamblea constituyente, afortunadamente no prosperó esto, propusieron seriamente que se incluya en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. En la Constitución brasilera, de hace 3 o 4 versiones de la Constitución, había un inciso que decía cuánto debía de ser la tasa de interés en términos reales. Eso no son constituciones, son anticonstituciones. Entonces, un punto central de los padres fundadores y de los principios es poner límites al poder político y explicar qué significan los derechos. Y no hay el derecho a la vivienda, el derecho a vitaminas, a hidratos de carbono, el derecho a tener una motocicleta con 2 caños de escape. Todos esos son pseudo derechos. Otra vez, la contrapartida del derecho es la obligación, y cuando es lícito todos tienen la obligación de respetarlo. Pero no echar mano al bolsillo ajeno, lo cual convierte a la sociedad, en algunas comunidades, en un círculo enorme donde cada uno tiene metido las manos en los bolsillos del prójimo, y eso es invivible. Otro punto que es importante en este contexto es eso que suena tan atractivo, pero que es falso, que es la igualdad de oportunidades. En una sociedad abierta, la gente tiene más oportunidades, pero no iguales. La igualdad de oportunidades es incompatible con la igualdad ante la ley. O hay la igualdad de derechos o hay igualdad de oportunidades, porque no tenemos las mismas oportunidades desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual, porque somos distintos. Digamos, si yo juego al tenis con un profesional y exijo igualdad de oportunidades, hay que encadenarle el brazo derecho al otro, lo cual implica lesionar su derecho. Entonces, dicho sea de paso, el punto de igualdad ante la ley va atado, va anclado al concepto de justicia según la definición clásica de dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo, subrayo, pongo en negrita o en bastardillas, remite al derecho de propiedad. Y esto es una cosa muy medular en todos los padres fundadores, el derecho a la propiedad. Si hubiera de todo para todos todo el tiempo y crecieran los bienes y servicios en los árboles, no habría necesidad de dar esta charla, de hablar de economía, de asignar recursos ni de precios, si hay mayor cantidad de esos bienes que las necesidades que hay por él. Por ejemplo, por ahora en este planeta, el aire. No hay necesidad de asignar derecho de propiedad del aire, porque hay más aire del que necesitamos para respirar. Sin embargo, con el resto de los bienes y servicios no ocurre eso. Por lo tanto, se asignan derechos de propiedad. Y al asignar derechos de propiedad, tiene la gran virtud que pone la propiedad en las manos más eficientes para servir a su prójimo, porque de eso se trata.
el buen comerciante y empresario, para satisfacer su patrimonio, no tiene más remedio que satisfacer las necesidades y los deseos y los reclamos de su prójimo. Y el que acierta en esos reclamos obtiene ganancias, y el que se equivoca o yerra incurre en quebrantos. Y es indispensable dejarlo que incurra en quebrantos, y no como esta de las cosas más inmorales que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos tiempos, los bailouts y salvatajes a empresarios irresponsables e ineptos. Porque cuando hablamos de empresarios, estamos hablando de los comerciantes en el sentido que describí, y no estamos hablando de muchos de los que nos rodean, que son asaltantes de guante blanco, que se alían con el poder para explotar miserablemente a sus congéneres, para tener privilegios y mercados cautivos. Eso no son empresarios, son asaltantes de guante blanco, y a veces no tan guante blanco, varones feudales o simplemente ladrones. Entonces, ese era un punto muy medular en los principios de Estados Unidos. Otro principio muy fundamental es la libertad de prensa. Esto es que cada uno diga lo que le dé la gana. La libertad de pensamiento, porque acá tenemos que comprender que, como decía Karl Popper, el conocimiento es un proceso que tiene de provisionalidad, sujeta a posibles refutaciones. Es un proceso de prueba y error. Y para eso es necesario que cada uno pueda exponer su idea y su pensamiento, lo cual no quiere decir que no tenga consecuencias. Si yo ofendo o insulto o lesiono derechos o incito para lesionar derechos, en fin, de otros, tendrá sus consecuencias en procesos independientes de la justicia. O sea, el establecimiento es otro de los principios de poder judicial, no poder perjudicial. Esto es una justicia que siga esa definición clásica de Ulpiano de dar a cada uno lo suyo, y no a través de procedimientos que son dignos de una producción cinematográfica de Woody Allen, refiriéndonos a justicia social. La justicia social tiene solamente dos interpretaciones. Una es una redundancia grotesca, porque la justicia no puede ser vegetal, mineral o animal, es siempre social. Pero en realidad se usa esa expresión, justicia social, para aludir a la antítesis de la justicia. Esto es sacarles a uno lo que les pertenece para darles a otros lo que no les pertenece. Eso Hayek, también lo pongo en este libro, dice que el adjetivo social puesto frente a cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo. Constitucionalismo social quiere decir que no va a haber constitución. Derechos sociales quiere decir que se lesionan derechos. Justicia social quiere decir que va a haber injusticias. Democracia social quiere decir que no va a haber democracia. Y en este sentido también cito en este libro, en el concepto de democracia, a un célebre contrasto con un célebre constitucionalista argentino, Juan González Calderón, que decía que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque se basan en dos ecuaciones falsas. 50% más 1% igual al 100%. 50% menos 1% igual al 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Entonces, si pensamos que las primeras minorías o las mayorías, eso es la democracia, tendríamos que decir que Hitler era demócrata, o Allende en Chile, o este personaje que habla con los pajaritos en Venezuela, es un régimen democrático. Entonces, la concepción de la democracia, que por otra parte en la Constitución estadounidense no se menciona esa palabra, se menciona la palabra república, porque viene a fortalecer más el concepto medular de la democracia, porque la democracia tiene dos partes, decían los padres fundadores. Una parte formal, mecánica, accesoria, que son las primeras minorías o las mayorías, y una parte sustancial, que es el respeto de los derechos de minorías y de mayorías individualmente. El autor que yo cito en ese libro, que más fuerza didáctica tiene con respecto a la cuestión de la democracia, es Giovanni Sartori, que es contemporáneo a nosotros. Pero la República tiene 5 partes. Primero, la igualdad ante la ley, que ya me referí.
Segundo, la división de poderes, que también lo mencioné tangencialmente cuando hablaba de la justicia. Tercero, el cambio, la rotación de autoridades. Cuarto, la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados. Y quinto, la transparencia en los actos de gobierno. Y dicho sea de paso, hago un paréntesis acá para decir que cuando uno escribe, yo escribo todas las semanas columnas y distintos artículos, en fin, y habitualmente, con la mejor de las intenciones, los correctores o los editores me hacen poner la palabra Estado y gobierno con mayúscula. Me parece una insolencia. Ya he convencido a algunos en eso. Porque si vamos a poner gobierno, Estado con mayúscula, por lo menos hay que poner individuo con mayúscula. Porque es el individuo, es la persona la que es sujeta de derechos. El Estado y el gobierno son nuestros empleados, y bastante subalternos, por cierto, y tenemos que mantenerlos en brete para que protejan nuestros derechos y no se salgan de cauce y se conviertan en un leviatán donde el gasto público es elefantiásico, los impuestos son insoportables. Dicho sea de paso, eso es en la materia tributaria. Cito ahí en este libro a John Marshall, donde dice la posibilidad y la tendencia a destruir la sociedad abierta a través de sistemas fiscales. Hoy día, en la mayor parte de los países, nadie en su sano juicio entiende qué diablos de impuestos tiene que pagar, porque es un embrollo, porque son dobles y triples imposiciones. Y porque nadie sabe, como digo, qué es lo que tiene que pagar, entonces tienen que descansar en esa especie de profesión muy extraña que se llama los expertos fiscales. Y los expertos fiscales les brillan los ojos cada vez que hay una reforma fiscal porque la cosa se complica más y les facilita la tarea y pueden ganar honorarios. Si hubiera un sistema razonable fiscal, los expertos fiscales deberían dedicarse a actividades útiles. Otro de los puntos importantes es el debido proceso. O sea, en la defensa, cuando se culpa a alguien, todo el debido proceso debe ser empleado con especial atención. En este sentido, también digo, en algunos países, para combatir el terrorismo, se ha salteado esto del debido proceso, se ha utilizado el procedimiento de los terroristas, incluso de los encapuchados y los criminales, para combatir, y con eso se pierde en el terreno moral, aunque se pueda ganar circunstancialmente en el terreno militar. Se han invadido escuchas telefónicas, se ha invadido el secreto bancario, en fin, como ese pretexto. Ahora, otro de los puntos importantes que ha señalado especialmente el general George Washington es no meterse militarmente en otros lados. Porque eso, con una visión increíble, va a aumentar el gasto público, va a aumentar la fuerza estatal y vamos a entrar en una serie de conflictos políticos con distintos países. Y ustedes han visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en Afganistán, en Irán, en Irak, en Haití, donde han sido lamentables los resultados. Entonces, Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad son para la defensa propia y no para invadir otros lugares, y mucho menos en uno de los sectores acá. Hablo de la política exterior de Estados Unidos. También se ha declinado muchísimo en el Departamento de Estado. Un ex embajador de Guatemala, James Chick, Muso Ayao me dio la carta, la tengo en mis archivos, de una persona que transcribe lo que pensaba James Chick, ya no siendo embajador en Guatemala, sino ha sido embajador en la Argentina también, se ocupaba la Secretaría de Asuntos Latinoamericanos. Y dice James Chick que lo que le conviene a Guatemala, comillas, es un comunismo moderado. George Shultz,
el ex secretario de Estado de Reagan trató de modificar estas cuestiones, pero viene de larga data intervenciones estadounidenses, porque, bueno, termino con esta cuestión de los principios, es la aportación de armas, el derecho a aportar y a tener armas. En ese sentido, recomiendo a los que les interesa que vea en mi libro todas las reflexiones de César Beccaria, que fue el fundador y el pionero del derecho penal, la importancia de portar armas y cómo el entregar armas a, al gobierno y desarmarse la gente es lo mismo que una empresa que se desarma y se entrega por completo a los guardianes o a los de servicios de seguridad. Es seguro que ahí va a haber un problema. Incluso Leonard Read, el fundador de la Foundation for Economic Education, FEE, en el año 46, el primer think tank del mundo referido a la defensa de nuestras ideas de respeto recíproco, dice que no debería usarse la palabra gobierno. Nos equivocamos, dice, al usar la palabra gobierno. Tiene que ser agencia de seguridad, porque usar la palabra gobierno es lo mismo que al guardián de una empresa, dice Read, llamarle gerente general. No es el gerente general, es el guardián, es el empleado. Esto que, de cuestiones semánticas, que puede parecer que no tiene tanta importancia, tiene, porque sirve para pensar y para comunicarnos, y por lo tanto si se distorsiona el idioma, no nos podemos comunicar y no podemos pensar con la suficiente lucidez. Otro principio muy importante del federalismo, y veo que tengo que resumir acá el libro porque me estoy en el primer capítulo todavía, voy a acelerar, es el federalismo. O sea, descentralizar el poder. Porque acá viene un punto muy importante de los partidarios de la sociedad libre. La única razón por la cual se justifica que el globo terráqueo esté subdividido en naciones es para evitar los peligros fenomenales de la concentración de poder de un gobierno universal. Solo para eso, no para tomarse en serio las fronteras y las culturas alambradas y los nacionalismos xenófobos, que no dejan pasar, digamos, bienes y servicios y personas. Y dentro de ese país, a su vez, para limitar el poder, hay un fraccionamiento en provincias o en estados, y dentro de ese fraccionamiento en municipalidades o intendencias. Entonces, la idea que ha cambiado en algo se mantiene del federalismo, pero la idea original era que el gobierno central se ocupara exclusivamente de la defensa y las relaciones exteriores. Y para eso tuviera un impuesto nacional. Pero todo lo demás a las provincias. Entonces, imaginemos un lugar donde está fraccionado en provincias o en distintos estados. Y hay gobiernos de tendencias socialistas. Pero los incentivos son muy importantes en esto. Si ese gobierno va a manejar sus tributos y su cuestión fiscal, se va a ocupar de que sean bajos y por lo tanto reducir el gasto público, porque si no ocurren dos cosas. La gente se le va al estado de al lado, o a la provincia de al lado, o no vienen inversiones. Los incentivos son muy importantes, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, una triada de profesores que han trabajado especialmente en esto, que es Ronald Coase, el ex premio Nobel en Economía, Harold Dempsey y Douglas North. Muestran que es un tema de incentivos. Cuando se habla de vender las mal llamadas empresas estatales, no hay tal cosa como empresa estatal. Una empresa, la característica central es asumir riesgos con recursos propios.
cuando se constituye la empresa estatal ya hay un problema, porque se cambian las prioridades de la gente. Los recursos son escasos y por lo tanto hay que sacar recursos que preferían en el sector A para invertir en B, la empresa estatal. Y si alguien dice, bueno, pero supongamos que los políticos tienen una especie de bola de cristal y aciertan justo en lo que la gente quiere. La pregunta es, ¿para qué diablo se metió si va a ser lo mismo que la gente hubiera hecho? Primero. Y segundo, que la única forma de saber qué es lo que la gente quiere es dejarla que opere. Y esta es una cosa, me estoy adelantando, que ponían mucho énfasis los padres fundadores en las actividades del Estado. Las actividades del Estado son para proteger derechos, no para vender remedios, alimentos y una serie de sandeces que hacen los gobiernos hoy día. Y por último, en esto de los principios, el concepto del iusnaturalismo, el concepto del derecho natural, el concepto de que hay mojones, hay puntos de referencia extramuros de la legislación positiva. Esto George Buchanan, no confundir con James Buchanan, que es contemporáneo y premio Nobel en Economía, George Buchanan, del siglo XVI, 1500 y pico, ha sido muy tomado por los padres fundadores en esta concepción de principios que están más allá de la norma positiva. Más aún, la norma positiva puede ser injusta, puede ser contraria al derecho. Por eso el punto de referencia es importante, que fue después subrayado por Sidney, fue subrayado por John Locke, fue subrayado por la escolástica tardía, fue subrayado por la escuela escocesa. Toda esa tradición la tomaron los padres fundadores, también Montesquieu en el espíritu de las leyes. En esos principios está el derecho a la resistencia, que está en la Declaración de Independencia. Si un gobierno atropella los derechos de la gente, está en la obligación moral de la gente de levantarse contra ese gobierno, sustituirlo y tener otro. Bueno, esos son los principios del primer capítulo. Luego viene el tema de la declinación. La declinación comenzó tal vez con la mal llamada guerra civil en Estados Unidos. Mal llamada porque en realidad era el sur liberal, en el sentido clásico del término, contra los abusos, los atropellos y los privilegios del norte. Hay mucha bibliografía con esto que cito en mi libro, pero ese es un primer paso. Un segundo paso fue lo que se llamó en Estados Unidos la Revolución del año 13. Woodrow Wilson era presidente. La Revolución del año 13 tiene dos incorporaciones incompatibles con el espíritu de los padres fundadores. Los dos son, primero, el impuesto progresivo. Hasta ese momento los impuestos eran proporcionales, quiere decir en proporción a lo que gana, a lo que se consume, según como sea el objeto imponible. Una tasa progresiva quiere decir que progresa la alícuota a medida que progresa el objeto imponible. ¿Y cuál es el problema que veían los padres fundadores del impuesto progresivo y que lo veía con tanta simpatía Marx en el Manifiesto Comunista de 1848 con Marx y Engels, que insistían en el impuesto progresivo? ¿Por qué ellos favorecían el impuesto progresivo y los padres fundadores se oponían? Y no solo los padres fundadores en Estados Unidos, muchísimos, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi en la Argentina, también el impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque el impuesto progresivo tiene estos efectos. Primero, afecta las posiciones patrimoniales relativas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, ustedes y yo, vamos al supermercado, compramos más de A, menos de B, un poco más de C, y estamos estableciendo posiciones relativas, patrimoniales. Premiamos a uno, no castigamos al otro porque le compramos menos, y resulta que cuando salimos del supermercado se aplica el impuesto progresivo que altera todas esas votaciones anteriores nuestras. Y como los recursos son escasos, el derroche y el consumo de capital implica baja de salarios e ingresos en términos reales, porque la única razón por la cual los ingresos y salarios en términos reales aumentan
es porque aumenta la tasa de capitalización. Quiere decir maquinarias, equipos, instalaciones, conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Cuando decimos que los salarios en Canadá son más altos que los de Uganda, no es porque los canadienses son más generosos y en Uganda son más agarrados, no, es por las tasas de capitalización. No tienen más remedio que pagar salarios más altos porque la inversión es mayor, el ahorro interno y externo es mayor en ese país. Con lo cual se necesitan marcos institucionales civilizados que atraigan, que permitan, que respeten y que garanticen, desde luego, ese ahorro y esa inversión. Primer efecto. Segundo efecto, el impuesto progresivo es regresivo, o sea, afecta especialmente a los que menos tienen. ¿Cómo es eso? Supongamos que se ponga un impuesto del 90% al más millonario de la comunidad. Ese más millonario de la comunidad no va a dejar de comer carne, papas, su tren de vida no va a cambiar, su casa, su mansión no va a ser distinta, sus automóviles, va a dejar de invertir. Y si deja de invertir, dijimos recién que la tasa de capitalización es lo que aumenta salarios en términos reales, está perjudicando gravemente al marginal y al que menos tiene. Segundo efecto. Tercer efecto. El impuesto progresivo al comienzo es un privilegio para los ricos. ¿Cómo? Un privilegio para los ricos si justamente se pone un impuesto progresivo. Imaginemos una pirámide patrimonial, donde los de mayor patrimonio están en el vértice y los de menor patrimonio están en la base. Y empiezan a ascender los de la base. En el vértice ya se colocaron antes de la existencia del impuesto progresivo, las grandes fortunas en Estados Unidos. Vienen ascendiendo a la base, suben un poquito, le sacan el 30, otro poquito el 40, 50, 70, no llegan en la perra vida al vértice. Para los que juegan al rugby, eso significa hand-off, es decir, están eliminando los de arriba a los de abajo. Otro efecto del impuesto progresivo. Afecta, y está vinculado con lo que acabamos de decir, gravemente la movilidad social. Es muy importante la movilidad social. Esto quiere decir que los que están en el vértice no sirven, tienen que bajar con la velocidad necesaria. Los que están en la base sirven, tienen que subir con la velocidad necesaria. Pues el impuesto progresivo bloquea esos movimientos. Establece o tiende a establecer una especie de sistema feudal. El que nace rico, nace y muere rico, y el que nace pobre, nace y muere pobre, debido a ese maldito impuesto progresivo que los padres fundadores objetaban tanto y que se estableció en el año 13. Último efecto del impuesto progresivo es que es un castigo a la eficiencia. Vean ustedes, si me permiten la expresión, la imbecilidad que esto significa. Se dice a la gente que tiene que ser eficiente, que tiene que trabajar, que tiene que esforzarse, rendir más, y cuando atiende mejor las necesidades de su prójimo y es eficiente, se dan más que proporcionales palos fiscales. Y no es un impuesto proporcional, porque ya se sabe que el que tiene 1 millón, el 10% de 1 millón es más que el 10% de 1000, proporcional. Es progresivo, o sea que hay un castigo adicional. Ese fue la primera aspecto de la revolución del año 13. El segundo aspecto fue la vaca sagrada del siglo XX, que es la banca central. La banca central no puede no equivocarse. La banca central siempre, como decimos en la Argentina, mete la pata, siempre yerra. No importa que los banqueros centrales sean muy probos, sean los mejores economistas del orbe y los más decentes del orbe. ¿Qué pueden hacer los banqueros centrales? Una de 3 caminos. Decidir a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de las 3 cosas que decida van a estar afectando los precios relativos. ¿Y qué hay con afectar los precios relativos? Que son los únicos indicadores que tiene la economía para operar. Es una especie de tablero con señales, y las señales están falseadas y desdibujadas como consecuencia de lo que hizo el Banco Central. Y no me vengan a decir, y esto lo pongo en el libro, que el Banco Central tiene que ser independiente, porque eso es una sandez mayúscula. Si es independiente de las instrucciones del presidente, del secretario del Tesoro, del Parlamento, va a equivocarse independientemente, si tiene la facultad de banquero central. Entonces, esa es, digamos, lo que podemos decir, los principios de la declinación que fueron acentuados con el New Deal de Franklin Delano Roosevelt.
No me quiero poner técnico acá, pero en el libro explico, en los años 20, los acuerdos de Génova y Bruselas terminaron con el patrón oro clásico y entraron en un sistema en el cual los patrones eran el dólar y la libra se dejó de lado rápidamente y fue el dólar, y las reservas el dólar, y eso permitió que Estados Unidos expandiera su moneda, y las bancas centrales extranjeras ya creadas con reservas en dólares permitieron expandir sus monedas locales en base a esa moneda depreciada del dólar, que produjo el boom de los años 20 y el crack de los años 30, que se prolongó debido a las medidas intervencionistas de Roosevelt, especialmente en materia de esas mal llamadas conquistas sociales, de salario mínimo, etcétera, que cuando hay bajas de la tasa de capitalización y se ponen salarios mínimos, lo que conduce es un desempleo fenomenal, que fue 14 millones de personas antes de entrar en la guerra. La guerra lo disimuló, y luego Truman, a regañadientes y sin ninguna ganas de hacerlo, una vez muerto Roosevelt, eliminó los controles de precios que había establecido Roosevelt. Así que ese es, digamos, el comienzo de la declinación. Luego tengo un capítulo de política exterior, que ya me refería a algo con el asunto de las guerras y el Departamento de Estado, otro departamento referido a las agencias de inteligencia, que el propio Truman creó la CIA, y el propio Truman declaró años después que nunca se hubiera imaginado que la CIA iba a servir para torturar, para matar en las sombras y para destituir a gobernantes de otros lugares. Algunos casos algo bochornoso, como el caso de Nicaragua, que lo sacaron a Somoza para poner a los sandinistas. Después me detengo en otro capítulo, en un quinto capítulo, que se llama Otros ejemplos aberrantes, donde me quiero detener, para no tomar mucho más tiempo en este asunto, en el tema de la educación. Hay un libro extraordinario que se llama Inside American Education, de Thomas Sowell. Y hay varios, hay bibliografía bastante amplia sobre esto, pero ahí lo cito en el libro, mostrando el problema de las autoridades en materia educativa. Como ustedes saben, Estados Unidos nunca tuvo un ministro de Educación, pero sí secretario de Educación, que creó Carter y Reagan trató de eliminar sin éxito. Bueno, sean secretarías, ministerios de Cultura y Educación, para ponérselo más claro a ustedes, le digo, son insultos a la inteligencia. La educación por naturaleza es un proceso abierto, competitivo, de prueba y error. Nadie sabe cuáles deben ser para todos los chicos y las chicas en los colegios, en las primarias, en las universitarias, cuáles debe ser la estructura curricular y cuáles deben ser las materias. Entonces, los procesos abiertos son fundamentales para la educación. Ahora que ha habido esta desgracia de la pandemia y todo esto, que no quiero entrar en eso porque ya me han hecho tantos reportajes sobre el tema de la pandemia que estoy un poco cansado, pero digamos, en todo caso es fértil y es útil estos medios que estamos usando, Zoom ahora, que va también a, me parece, repercutir sobre el tema educativo, sin necesidad de hacer desplazamientos ni traslados. La materia, la educación, ahora estoy dando varias cátedras, tengo por aulas virtuales. Tal vez esto zafe algo en los ministerios de educación y acelere o acentúe más eso del homeschooling. El homeschooling hace relativamente poco, The Economist de Londres le destinó unas 3-4 páginas donde decían los oficiales de admisión de las universidades del Ivy League en Estados Unidos, que estaban impresionados no solo por la capacidad académica de los egresados de homeschooling, sino por su vestimenta y por su lenguaje. El apoyo logístico de Internet para la socialización del club de ajedrez, el club de baile, de hockey, de rugby, de fútbol, de qué sé yo.
Eh, entonces, la independencia es muy importante. Yo también en la introducción, porque empecé mi libro en Guatemala, Estados Unidos contra Estados Unidos, debido a intercambios con Musso Ayau y con Giancarlo Ibargüen principalmente, y otros colegas y amigos. Y bueno, yo sabía, por haber sido el primer profesor visitante, como digo, en la Universidad de Marroquín, que Ayau y sus amigos tuvieron que pasar por las orcas caudinas, una serie de obstáculos y limitaciones increíbles para poder constituirse. Incluso, y no quiero dar nombres, pero incluso algunas instituciones universitarias de la competencia trataron de bloquear la existencia de la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, dedico una sección entera a la economía, donde hay varios aspectos, pero me detengo solo en uno que es esa institución aberrante que se ha dado a llamar Fondo Monetario Internacional. Creado en el año 45 en Bretton Woods por John Dexter White, procesado 4 veces por actividades comunistas, y John Maynard Keynes, el apóstol mayor de la inflación de todos los tiempos, crearon el Fondo Monetario Internacional, que básicamente sirve para darle apoyo logístico a gobiernos fracasados, quebrados y estatistas, con recursos coactivamente detraídos de los contribuyentes de otros países. Supongo que yo soy el gobernante de un país africano, corrupto y con las empresas estatales, los precios máximos, reformas agrarias y una serie de tonteras que adoptan habitualmente estos gobiernos, y por lo tanto estamos en una situación desesperante. Estoy por renunciar o por reconocer que he fracasado. Llegan carradas de dólares a bajas tasas de interés y por lo tanto me quedo y sigo con mis barrabasadas. Para eso sirve el Fondo Monetario Internacional, de burócratas que ganan fortunas, que van a hoteles de 6 estrellas, yo no sabía que existían, que tienen poco menos que pasaporte diplomático, y que le arrancan recursos a gente para financiar, como digo, países quebrados. Así ha sucedido con muchas republiquetas africanas, ha sucedido con la Argentina, con Brasil, con Turquía, con Rusia, con México. Por lo tanto, esa institución habría que liquidarla. ¿Y cómo pueden financiarse entonces los distintos países? Bueno, buscando crédito privado. Y el crédito privado se va a ocupar a que dé las suficientes garantías de reembolso y de seguridad de lo que van a hacer y cuáles son sus proyectos, no como el Fondo Monetario. Bueno, hay otro capítulo largo que le dedico a la inmigración, eso véanlo ustedes, es una falta de respeto en realidad a la expresión inmigración ilegal. Cuanto más hay de asignación de derechos de propiedad, más se convierte en como si fuera nuestra casa el tema. Dejamos entrar a quien nos da la gana, a quien contratamos, y no a algunos burócratas que se ponen ahí parados en las alturas a decir qué debemos de hacer con los franceses o con los españoles. ¿Cómo que debemos de hacer? ¿Qué hace usted en su casa? Y el vecino que haga lo que le dé la gana. Hay otro capítulo dedicado a esta guerra absurda y contraproducente que es la guerra contra las drogas. Yo escribí un libro que se llama La tragedia de la drogadicción, una propuesta con prólogo de Carlos Alberto Montaner, donde me detengo a explicar la necesidad urgente, igual que con la ley seca, la corrupción de policías, de jueces, y todo esto fue una cosa realmente espantosa, y lo mismo está ocurriendo con la cosa de las drogas, ¿no? Hoy en Estados Unidos hay algunos lugares donde se le dan a los jóvenes $15.000 semanales para colocar drogas en los colegios y en los lugares bailables. Eso debido a los márgenes operativos fenomenales de la droga, que además permite las sintéticas que son mucho más devastadoras que las naturales. Y además, como dice Milton Friedman, ¿no? Decir guerra contra las drogas es una cosa absolutamente sin sentido. Es lo mismo que decir la guerra contra la aspirina. La guerra es contra personas, no contra un líquido
un polvito. Bueno, tengo ese libro, pero he desarrollado el concepto en este. Luego, y vamos al anteúltimo capítulo y termino con esto, una mirada al futuro, donde analizo los temas técnicos de los bienes públicos, las externalidades, la simetría de la información, el teorema Kaldor-Hess, el sistema puesto del equilibrio Nash y equivalentes, para mirar un poco a largo plazo distintas nuevas propuestas. Y por último, el último capítulo son las reservas morales en Estados Unidos, que afortunadamente son muchas. Y ahí me detengo en varios puntos, pero señalo uno solo, y con esto sí termino, que es el tema del mal llamado aborto. Esto es homicidio en el seno materno, donde todas las academias de medicina y donde todos los genetistas han explicado que existe la vida humana en acto, en potencia de muchas cosas. Nosotros, ustedes y yo, estamos en potencia de muchas cosas. Ser humano en acto desde el momento de la concepción. A veces se ha confundido esto con conceptos conservadores en el peor sentido de la expresión, de atados al statu quo. Pero no es conservador la persona que dice yo no quiero que me roben, o está bien que no me permitan que yo robe al vecino o que mate a alguien. Esto no tiene nada que ver con el conservador, es la esencia del espíritu liberal. Es cierto, la madre es dueña de su cuerpo, pero no es dueña del cuerpo de otro, y por ahora los chicos y las chicas no nacen, los niños y las niñas no nacen en los árboles. Cuando haya transferencia de úteros el día de mañana, si la ciencia lo permite, se verá, pero digamos, por el momento es así. Y luego existe ese hecho repugnante, repulsivo, y tal vez lo peor que puede hacer un ser humano, que es la violación, pero no justifica otra violación adicional, que es matar a un ser humano indefenso. Por eso Julián Marías hace un paralelo del aborto con Hamlet y le llama el síndrome Polonio, donde Polonio mata a una persona a través de una cortina sin siquiera mirarle la cara, un acto de cobardía espantoso. He dicho, con esto termino.